Bienvenidos una vez más a la Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas que venimos desarrollando hace ya un buen tiempo. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les paso nuestras redes sociales para que nos puedan empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es arroba la radioactiva. También estamos en X como arroba inforadioactiva. También está nuestro canal de YouTube para que puedan ver las distintas entrevistas que venimos realizando. Nos encuentran como La Radioactiva. Y también si nos quieren indicar o solicitar alguna entrevista en particular, lo pueden hacer escribiéndonos un mail a laradioactivaok@gmail.com. Le agradezco a cada uno de ustedes que forma parte de esta transmisión. Y sin perder tanto tiempo, paso a mandarle la invitación a nuestro invitado del día de hoy para que se pueda unir y desarrollar la entrevista correspondiente. A ver, aguardamos un momento. Ahí está. Hola, José María. ¿Cómo te va, Octavio? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, ¿vos me ves bien a mí? Perfecto, perfecto. Elegante para la ocasión, como verás. Me parece muy bien, muy bien. Estamos elegantes ambos dos. Seguro. Así que si me permitís, quiero hacer una introducción Por para que la favor. gente sepa con quién estoy hablando y arranco con la entrevista. ¿Cómo no? Bien, les cuento a todos. Hoy el invitado es el señor José María Vaca. Él es piloto y aparte es consultor aeronáutico argentino. Y además, como si fuese poco, fue uno de los pilotos argentinos que durante los años 1995 y 1996 condujo el dirigible de la empresa láctea La Serenísima, que más de uno seguramente recordará por las campañas que había en los distintos medios y demás. Así que, José María, cuando quieras, arranco con la entrevista. Acá estamos. Bien. La primera pregunta, justamente hablando de lo que es el mundo de la aviación, lo que conlleva, ¿no? Porque también es medio de riesgo por lo que puede suceder, obviamente que uno no quiere, pero pueden suceder un montón de cosas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para querer dedicarte a trabajar de piloto? Eh, Empezó como una aventura, como un sueño. Dentro de las algunas cosas que quise hacer en aquella época era hacer el curso de piloto privado. Y entre tantas cosas que quería hacer, y empecé de a poquito le fui tomando el gusto y cuando me di cuenta ya era piloto profesional y luego instructor de vuelo. Cuando uno siente que algo lo atrapa, no se da cuenta cómo pasan los años, cómo pasan las vivencias, sino simplemente avanza, avanza. Y acá estoy después de casi 40 y pico de años. Qué grande y qué experiencia al mismo tiempo, tan enriquecedora, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me enseñó muchas cosas en la vida. Gané muchos amigos, conocí muchas partes de mi país, sobre todo, algunas partes de América y también perdí algunos amigos. Bueno, pero seguramente que de todo aprendiste un poquito. Seguro. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Ujú. Y justamente hablábamos recién en la introducción que fuiste uno de los dos pilotos argentinos que tuvo el dirigible La Serenísima, un ícono yo creo que de la década del 90 y un poco más para acá también porque esas cosas no se olvidan tan fácil, están en la memoria de cada uno. Quería preguntarte cómo fue que recibiste el llamado para empezar a conducir lo que fue el dirigible en sí. Eh, Fue un llamado que tuve de parte de dos amigos que en aquella época volaban para esta empresa. Ellos volaban el avión de la Serenísima. Yo llevaba una actividad privada en otras empresas, me había eh, corrido por un tiempo de la actividad aérea y recibí un llamado telefónico un día que me invitaban a volver a volar y eh, así fue como empecé a volar el dirigible después de algunas situaciones particulares que tuve que, que profundizar para llegar a volarlo. Seguro. Y uno cuando habla con un
piloto, ya sea de un avión, le pregunta todo, ¿no? De repente cómo está compuesto, qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de volar, que estén los flaps bien puestos, que los cinturones de seguridad estén bien colocados y demás cuestiones que hacen a un avión. Pero la verdad es que es la primera vez, en mi caso particular, que hablo con un piloto de un dirigible. Entonces, quería preguntarte si se necesita otro tipo de registro más allá del que sea para conducir. No es lo mismo conducir un avión seguramente que un auto o mucho menos que un dirigible. Entonces, ¿se trata distinto al ser otro tipo de Eh, aeronave o cómo es el tema? Partamos de una base, Octavio, para volar un avión, cualquier tipo de avión, desde el avión más pequeño hasta el avión grande, y cuando hablo de aviones grandes, la aviación está dividida en aviones livianos, medianos y pesados. Un avión de una línea aérea es un avión pesado, un avión de la aviación corporativa es un avión mediano y un avión liviano es un avión en el cual se hace el curso el de un aeroclub. Y eso te da licencias de vuelo para distintas categorías para poderlo volar. Cada vez que uno vuela un tipo de avión, requiere hacer lo que se llama en aviación una adaptación al avión, y si no lo volara por un determinado tiempo, tiene que hacer una readaptación propiciada por un instructor de vuelo habilitado al avión. Es como si más o menos me dijeras que estás manejando un Peugeot ahora y mañana me decís que vas a manejar qué sé yo, un Toyota. Y yo te digo, bueno, bárbaro, pero para subir al Toyota tenés que saber cómo abrir la puerta, sentarte, qué distancia tenés en el frenado, cómo acelera, cuáles son los cambios, las luces y distintas cosas. En el avión pasa exactamente lo mismo, un poquito más complicado. Entonces, lo que se busca en esta clase de actividades es una adaptación al avión o al dirigible en este caso, y en algunas circunstancias, cuando el avión pasa de ser mediano o con un criterio especial, tenés que hacer simulador de vuelo, tenés que ir a un lado especial a hacer un simulador de vuelo y aprender materias específicas del avión. Pasado esos exámenes es cuando te dan la habilitación a volar, y si no las pasás, no la podés volar. En el caso del dirigible, a mí me tuvieron que dar la adaptación en vuelo porque en el mundo no hay simuladores de vuelo de dirigibles. Está considerado como una aeronave compleja, está considerado que únicamente lo pueden volar pilotos profesionales, no pueden volar los pilotos privados, y con una cierta cantidad de experiencia en vuelo. Ahí fue donde yo recalé como dirigible y tuve que hacer la adaptación en vuelo con instructores al respecto para que me enseñaran cómo volarlo, que es totalmente distinto a lo que es un avión. Una de las cosas que le decía a la gente que me había invitado a volar es que yo en mi vida me había subido a un dirigible, había visto películas, me pareció una cosa estrambótica, me parecía algo que no tenía nada que ver con los aviones, me pareció toda una serie de cosas fuera de lo que es el ambiente aeronáutico, y hoy soy un enamorado del dirigible, un enamorado. Pero eso fue producto de toda una vivencia que tuve con eso. Tuve que aprender a volar un dirigible que es un barco en el aire. Es un barco en el aire. Tal cual. Y uno lo veía ya sea desde el momento en que pasaba por el cielo o como decía yo, por el jardín de mi casa, hasta en el momento también, hoy en día con videitos de las plataformas que, por ejemplo, en el caso de YouTube, que de repente te muestran cómo lo armaban, cómo se constituía, que tenía un cuerpo en tierra y demás. O sea, todo el porvenir previo a lo que era el vuelo en sí. Quería preguntarte a vos en particular qué significaba pilotear tremenda aeronave, porque decís, nunca lo habían visto quizás en vivo tan cercano y mucho menos pilotearlo, ¿no? Bueno, pensá que yo fui el primer impresionado cuando lo vi. Yo en aquella época volaba un avión mediano, un avión rápido, un avión que volaba casi a 800 kilómetros por hora, y el dirigible volaba a velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Esa era la velocidad máxima. De volar un avión que tenía 15 metros de envergadura, o sea, de ala a ala, pasé a volar un dirigible que medía 70 metros de largo
por 21 metros de alto por 17 metros de ancho. Entonces la estructura era totalmente distinta. En una oportunidad tuve el placer de estar en un lugar en Ezeiza, y cuando nos ayudaron a trincarlo, noté que cuando bajé del dirigible miré la escalerilla y pude ver al fondo un jumbo, y en la puerta del jumbo había apoyado una persona que cuando lo vi tenía tiras de comandante. Él bajó, se acercó porque también no los conocían, porque es algo muy especial en el mundo, y él decía: qué grande que es esto. Y yo le decía: mire, es tan grande como el jumbo suyo, para que tengas una idea de lo largo que era el aparato ese. Pues ya te digo, es un antes y un después, por lo menos en mi vida aeronáutica, ¿no? Seguro. Y justamente uno cuando conoce todos los porvenires de lo que fue el dirigible, que durante tanto tiempo, casi un poco más de un año, seguramente eso me podrás precisar vos, cuánto fue que estuvo en los cielos de Argentina, quería preguntarte lo que fue el tema de cuando lamentablemente el dirigible, por decir así, dejó de estar entre nosotros en el sentido de que lamentablemente ocurrió un accidente que quizás no estaba ni en los planes tuyos, ni los del otro piloto, ni los de nadie, ¿eh? Entonces, ¿pensás que con las nuevas tecnologías, ya sea desde de repente mirar un climograma en un celular, hoy en día con los celulares, con internet o quizás con una llamada, te pueden decir: mira, no salgas de donde estás porque puede ocurrir tal inclemencia climática, tal como la que ocurrió aquel 22 de noviembre del 96? ¿O 22 pensás de que es algo? noviembre del año 1996, 12:45 del mediodía, 55 kilómetros al nor-noreste de Sauce Viejo. Aterrizaje en el campo que se llama Campo Andino, propiedad del que era el señor Lolle Reutemann, el cual tuve el honor y el placer de conocerlo en el lugar del accidente. Él personalmente fue a ayudarme. Y te interrumpí. Sí, sí. Sí, durante el dirigible estuvo casi un año volando en Argentina. Yo volé en el dirigible casi 4 o 5 meses, ya no me acuerdo más. Y la intención era que el dirigible, una vez terminado el contrato que tenía con una empresa que era la dueña del dirigible, se quedara, o sea, era una especie de leasing que tenían, se iban a quedar con la opción de compra, y a partir de eso iba a continuar ya siendo propiedad de Serenísima, con todo el sistema que se tenía preparado en ese momento como publicidad, con opción a traer otro dirigible más. Yo, regresando, veníamos de Tucumán el día del accidente. La orden que tuvimos fue que teníamos que estar un día determinado en la ciudad de Buenos Aires, en el hipódromo de Palermo. El día, por ejemplo, no me acuerdo, el día martes a las 10 de la noche teníamos que estar en Palermo, porque íbamos a ser utilizados como pantalla para lanzar láser, haciendo la publicidad de la película Los 101 Dálmatas. No me voy a olvidar nunca de eso. Así que tuvimos que preparar toda la navegación a sabiendas de la distancia a la cual estábamos, la velocidad a la cual te dije que estábamos surcando, todo lo que sea la logística para el transporte, y llegar en tiempo y forma a lo que había sido el pedido de la gerencia de operaciones de Serenísima. Así que sí, vos dijiste recién también el tema de la meteorología. La meteorología fue la que nos afectó de mala manera, y con la tecnología que hay hoy en día, no tengo dudas de que hubiéramos podido sortear el percance de otra manera. En aquella época, los equipos, los servicios meteorológicos en la República Argentina se hacen por medio radial, y en los lugares del interior del país, como era en este caso el último punto fue Ceres en la provincia de Santa Fe, trincados en el Aeroclub de Santa Fe de Ceres,
yo era el encargado desde que empecé a volar el dirigible de tomar todos los partes meteorológicos y ser el decisorio si se realizaba un vuelo o no se realizaba por meteorología. Y como todo eso se recibe por radio, yo me tomaba la precaución y la costumbre, por los años que tenía, de tomar todos los partes meteorológicos 2 horas antes a la hora prevista del despegue, para hacer mi propia evaluación meteorológica de la zona, sabiendo con qué me iba a encontrar en mi ruta, ya que no contamos, como vos decís, con los medios tecnológicos hoy que tengo para ver un parte meteorológico directo, un parte meteorológico por fotos, ver cómo evoluciona, cuál es la perspectiva, cuál es el pronosticado que puede haber, el forecast que se llama en el parte meteorológico. Y todo eso equivalía a que yo hacía mi propia evaluación meteorológica, la consultaba con los otros pilotos y de ahí era que saliéramos o no saliéramos. El día que salimos de Ceres, salimos con buena meteorología, eh, pero a la hora y media de vuelo aproximadamente nos llamó el otro piloto argentino, que era el señor Rolf Ossinger, excelente piloto, excelente persona y una eminencia dentro de la aviación, muy respetado. El señor Ossinger era piloto de planeadores y había sido campeón mundial de piloto de competencia de planeadores. Era piloto de globos, tenía su licencia comercial de piloto de globos aerostáticos y se había jubilado de Aerolíneas Argentinas siendo comandante de Boeing 727. La única chapa que le faltaba era la de dirigible y era la causa por la cual él se había acercado al grupo de dirigibles. Y él fue el que me llamó por radio, ya que los equipos de tierra nuestro que nos seguían a nosotros, que era toda una ceremonia el traslado hacia cualquier otro lugar por la cantidad y la cantidad de gente y de logística que llevábamos en la ruta en tierra, me llamó por radio y me dijo que él había tomado el último parte meteorológico cuando nosotros despegamos y ahí fue donde apareció lo que yo no había tomado, porque en los dos partes anteriores no había aparecido lo que era una línea prefrontal de un frente frío que venía avanzando. Y a partir de eso me dijo, atento, está entrando en la línea prefrontal, pero está a la altura de entre lo que sería Aeroparque y lo que sería la zona de Pergamino, aproximadamente por ahí venía el avance. Vos pensás que estábamos al norte, en Ceres, estábamos como 800 kilómetros de distancia, así que le dije, bueno, ok. Nuestro derrotero en ese día era Ceres, Rosario, perdón, era Ceres, Buena Esperanza en Santa Fe, combustible, cambio de tripulación, Ceres, Rosario, Buena Esperanza, Rosario, y luego de ahí entrábamos a Buenos Aires casi nocturno. Bueno, nunca llegamos a Buena Esperanza. O sea, dicen que lo último que se pierde es la esperanza, pero ahí se perdió antes. No es lo último que se pierde la esperanza, Mira, Octavio. Después de la esperanza viene el coraje y después del coraje viene el milagro. Hay 2 escalones más, Octavio. No es la esperanza. La esperanza significa esperar y otros o algunos no pueden esperar. Tienen que seguir caminando. seguro. Y te quería preguntar justamente porque he visto algunas entrevistas que te han hecho, otras las he leído, que siempre contás que el 22 de noviembre, a partir de esa fecha, es tu nuevo cumpleaños. Así que cumplimos bastante cerca, entonces, porque yo cumplo años el 25 de noviembre. Sí, me dijiste. Aparte, cuando pasó lo que pasó justamente con el dirigible, en ese momento no había alguien que te decía, bueno, te llama a un celular y te dice, hola, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Contame. Pero cuando llegaste
a tu casa o te encontraste con los tuyos. ¿Qué fue lo que tiraste a decir? Estoy vivo de milagro, no lo puedo creer, ¿qué hago acá? Quizás no la contabas. Los celulares existían, Octavio, lo que pasa es que no existían los celulares inteligentes, existían los celulares simplemente para hablar. El ladrillo, había algunos muy especiales más chiquitos. La prueba está que el día del accidente, cuando me encontré con el equipo de tierra en el lugar del accidente, se acercó el que era el jefe de tierra, el crew chief, eh, nos vio tanto sea al otro piloto, a Bob y a mí, nos miró, que no estábamos muy presentables en ese momento con nuestro uniforme, y nos dijo si estábamos bien, si necesitábamos algo, y atrás de él vino el segundo crew chief, que era argentino, de la tripulación argentina de tierra, y me dijo: José, ¿qué necesitas? Y yo le dije: lo único que necesito son dos cosas y esto es una orden. La primera, quiero la bitácora de vuelo que estaba colocada atrás de mi asiento contra el panel de la pared. La quiero porque ahí estaban todos los partes meteorológicos del día desde que salió el dirigible hace 15 días hasta ahora. Y eso lo voy a tener que lo voy a tener que tener guardado porque voy a tener que demostrar algunas cosas con distintos inspectores de vuelo. Eso es la primera orden. Y la segunda orden es encontrarme mi celular, que tengo que llamar a mi familia. No, ¿y el Volví, celular se la aguantó? ¿Anduvo lo más bien o...? no, la historia fue que volvieron como las 2 horas y él me dijo: mira, José, la bitácora no la encontramos, está todo destruido dentro de la carlinga. Y tu celular, acá lo tenés, me dice. Esto es lo que quedó. Estaba todo roto. Así que le dije que bueno, te lo regalo, fíjate para quién puede servir. Así que la comunicación yo ya la había tenido con después del accidente, eh, con Bob nos fuimos caminando hasta un puesto de un campo que yo había visto en la aproximación, y ahí muy amablemente el puestero nos llevó hasta una comisaría, porque yo le pedí si había algún puesto caminero o alguien por ahí, porque tenía que dar el informe de lo que había pasado. Yo venía en comunicación con la torre de control de Paraná, con la cual fue que me declaré en emergencia y le informé cuáles eran todos los puntos antes de cortar la comunicación. Así que yo sabía que desde ese momento, si yo no reporto después de cierto tiempo por cuestiones establecidas en reglamentos aeronáuticos, en supervivencia y en salvamento, yo iba a entrar en la faceta no una emergencia, sino de un desastre aéreo. Y eso significa que yo movilizo aviones y sistemas para que me salgan a buscar. Así que yo trataba de evitar todo eso para no hacer una molestia a todas las demás personas, y informar que estaba bien. Eh, y ahí es cuando te digo que le pedí al puestero si nos podía acercar a alguna comisaría o algo cercano. Nos llevó a la comisaría. Llamé por teléfono a la Torre de Control de Paraná, llamé por teléfono a la Policía Provincial. Le dije al jefe del destacamento de ese pueblo que informara a todas las camineras de la zona, porque ya sabía que se había disparado el sistema de búsqueda y salvamento. Y lo próximo que hice fue llamarla por teléfono a la que era mi esposa, a la que es mi esposa todavía. Y nunca me contestó, nunca atendió el celular. O sea, después de un buen rato se enteró. Se enteró por mi madre, porque después de todo eso y que Bob hizo lo mismo por su lado, salimos de la comisaría, estaba lloviendo, y yo me senté abajo de un alero, me senté en el piso, y me acuerdo que Bob también se sentó al lado mío. Quiero aclarar que Bob era un piloto americano, un piloto de Estados Unidos, que no hablaba casi nada de castellano. Y mi inglés en aquella época era un inglés técnico, eh, lo cual nos lleva a la otra instancia, que cuando volábamos juntos
teníamos la costumbre de que él, cuando se comunicaba conmigo por los interphones, me tenía que hablar en castellano y yo le tenía que contestar en inglés. Era una manera de practicar entre nosotros. Y el día de la emergencia nos salió muy bien la maniobra en el perfecto inglés que corresponde a la lista de emergencia. Claro. Imagínate si te lo hubiese dicho en español o como decimos nosotros vulgarmente en Argentina, ¿no? Spanglish. Tal cual. Y Spanglish. vos bien decías que había un montón de gente en cuanto a lo que es la logística y demás que cuerpo en tierra y otras cuestiones. Quería preguntarte más o menos si tenés idea cuánta gente se calcula que trabajaba en torno a todo esto. Te lo voy a decir con lujo de detalles, porque es como si los estuviera viendo. El equipo de tierra estaba compuesto por un camión que se llamaba Mastrack. El Mastrack era el camión en el cual se eh, abrochaba, se trincaba el dirigible. El dirigible siempre estaba enganchado en una cúpula en el cual había que embocarle a esa cúpula en vuelo, ayudado por la gente de tierra. Una persona estaba subida a 10 metros de altura, poco menos, 4 metros, 6 metros de altura, y ahí tenía que engancharle y ponerle una rosca, una tuerca, para que el dirigible quedara enganchado en ese camión que te estoy diciendo. Ese era el trincado, el aparcamiento que tenía el dirigible. Ese camión pesaba 10 toneladas, cortito, típico camión americano, y ese camión era siempre manejado por un chofer habilitado y un acompañante. Luego de eso venía el equipo, el camión de logística, típico camión americano que cuando me lo mostraron dije, yo estoy en una película, porque cuando me abrieron la parte de atrás del camión, levantaron la tapa, primero el camión era grande, era muy grande, levantaron la tapa y cuando vi lo que había dentro era todo un equipo con mesas de trabajo, con todos los elementos de pinzas, tuercas y todo lo que sea pegados en la pared como si fuera un taller mecánico. De este otro lado las hélices colgadas de los dos motores. En el fondo había dos motores de repuestos, cajones y toda una serie de herramientas ahí adentro. Lo manejaba obviamente otro chofer con otro acompañante y estaba compuesto y lo acompañaban dos ingenieros de vuelo de la empresa americana. A su vez, había un camión que era para la tripulación, camión no, un colectivo, sistema americano en el cual vos subías y estaba el chofer, pasabas un mamparo y la primera sección del colectivo eran asientos dije, sillones enfrentados con televisores que se veía VHS en aquella época, no había DirecTV, con VHS para que la tripulación se distrajera en vuelo o en algún lado. Y pasando esos dos mamparos había dos camas para que descansaran las tripulaciones que no estuvieran volando. A su vez, había un camión de combustible traído, especialmente el combustible se traía desde Chile, porque en Argentina no había ese tipo especial de combustible que usaban los motores de este dirigible. Especialmente para el dirigible teníamos un camión de combustible para nosotros. Teníamos una camioneta de las tipo RAM, que la RAM en aquella época en la Argentina no existía. Estas eran RAM doble cabina con doble ruedas en la parte de atrás. Ni siquiera las vas a ver acá en la calle. Y eso era el equipo de emergencia que tenía para entrar en lugares en los cuales el camión Mastrack no podía entrar, que por peso se hundía. Entonces ahí entraba la RAM para bajar el equipo de emergencia y se entrenaba, yo los he visto entrenar a los chicos de tierra, una antena telescópica que simulaba lo que era el camión Mastrack para atar el dirigible. Eso lo desarmaban y lo armaban en 20 minutos. Era reglamentario que ese era el tiempo que tenían que tardar. Sumado a eso, iba el auto del gerente de Serenísima, que era el capo de toda la línea de contacto directo con la empresa, y a su vez había dos camionetas transfer, que eran las que transportaban
5 o 6 personas arriba, que eran los chicos que en tierra nos sostenían. Y por último, teníamos un camión con tubos de helio, que iba a todos lados, porque más de una vez había que inyectarle helio, o en otras oportunidades había que sacarle helio, pero después había que volverle a inyectar helio. Todo eso iba en tierra atrás del dirigible. Así que habrás contado más de 6, 7, 8, 9. Era un show lo que íbamos haciendo, un show. No, no, me imagino todos a paso medio coreográfico, ¿no? Increíble. Tal cual, exactamente. Y vos decías que se traía, por ejemplo, el combustible desde Chile, que hay algunas cosas que se traían desde Estados Unidos, otras cosas que se iban trayendo de distintos países. Quería preguntarte en lo que es la sociedad actual. Me imagino que sería un precio gigantesco, convengamos que la época en que funcionaba el dirigible no es nada que ver con la actual. Entonces, ¿vos crees que es posible, quizás, no te digo ahora al corto plazo, pero quizás dentro de 5 años, por ejemplo, que vuelva la posibilidad de que una empresa como la Serenísima o cualquier otra, no solamente tiene que ser de lácteos, apuesta a tener un dirigible como una estrategia de marketing? Eh, Te la voy a contestar en varias secciones. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista publicitario, lo que hizo Serenísima con ese dirigible fue extraordinario. La prueba está, Octavio, que 30 años después vos me estás llamando para hablar de ese tema. Así es. ¿Entendés? Entonces, el impacto publicitario que ha tenido esto fue monstruoso. A la empresa le representó un ingreso muy importante de capital. Eh, eh, yo no tenía los números en ese momento, pero financieramente fue importante la ganancia que tuvo. Fue muy importante el aspecto publicitario. Mira, te podría contar, y lo he dicho hasta el cansancio, lo que yo he conocido con el dirigible volando, ni los pilotos de helicópteros los conocen. Y cuando digo esto es porque el helicóptero tiene la posibilidad de entrar por lugares a baja altura, mantenerse estacionario en algún lugar y ver algo. Yo con el dirigible he entrado en lugares en los cuales el helicóptero no entraba por restricciones que tienen de ruido fundamentalmente los helicópteros. Entonces, yo he presenciado partidos de fútbol de Boca River clásicos desde arriba. Yo era la antena, yo llevaba a la gente de Teis Sport para que filmaran. Eh, con esto te estoy haciendo un paneo de todo lo que significó operativa, financieramente y publicitariamente. Si hoy en día se llegara a traer un dirigible a la Argentina para hacer exactamente lo mismo, y correríamos varios problemas. El primer problema es la idiosincrasia argentina. Nosotros hemos recibido balazos en vuelo. Una de las anécdotas que cuento también es que cuando subí por primera vez a la cabina del dirigible y me senté para que me dieran esa, esa adaptación, cuando me mostraban todos los sistemas, que la gran mayoría eran parecidas, son como los del avión, los instrumentos. Eh, Recordaba que hubo dos cosas que me llamaron la atención, tres cosas. La primera es que le pregunté al instructor americano, le digo, esto no tiene pedales. Los aviones tienen pedales, que son los que hacen que se mueva la rueda de nariz para llevarlo en tierra o en vuelo el timón de dirección. Le digo, esto no tiene pedales. Me dice, no, no tiene pedales. Esto no tiene el timer de dirección. Bárbaro, le digo, ¿y cómo se maneja esto? Me dice con el comando, como si fuera el volante de un auto. Bueno, le digo, voy a tener que aprender, le digo, porque la verdad que me va a costar. Y aparte miraba para adelante y no te olvides que de la Carlinga hasta la punta yo tenía 30 metros para adelante, así que había que mover 30 metros para adelante. Le digo, lo segundo que le pregunté, le digo, ¿dónde está el autopiloto? Me dice, el autopiloto, los primeros 2 meses, sos vos. Le digo, ¿cómo yo? Sí, me dice, acá no hay piloto automático. El piloto automático es el copiloto. Bueno, le digo, ok.
Y la tercera fue algo que miré abajo en el piso y era un agujero de este tamaño. Le digo, che, ¿y ese agujero que yo veo la tierra, para qué es? Me dice, eso te lo voy a enseñar cuando salgamos a volar. Ah, Bueno, cumple alguna función. Sí, sí, me dice. Espera que volemos y te voy a mostrar por qué, porque acá va a ser difícil un explicar. Ok, respiradero. claro, un respiradero. No, no, pero está claro, yo tenía ventanillas que yo muchas veces en verano hacía mucho calor y nosotros tenemos que volar bajo porque la función de la publicidad es que te vean. No puedo volar muy alto, entonces teníamos que volar bajo para que nos vieran. Y en verano se torna caluroso adentro y no teníamos aire acondicionado. Entonces muchas veces abríamos las ventanillas y estábamos como los colectiveros apoyados contra la ventanilla o sacando la mano para refrigerarnos. Este, y esto venía que cuando salimos a volar con el instructor, el primer día que salimos a volar, nos tocó la zona oeste, la provincia de Buenos Aires. Nuestra base era Don Torcuato y Serenísima había dividido el espacio de Capital Federal y el conurbano en un radio de unas 50 kilómetros, unas 10 millas aproximadamente, como epicentro Don Torcuato, en zona este, oeste, norte y sur. Y ese día nos tocó la zona suroeste, el oeste casi. Y cuando estábamos volando, un día hermoso, porque realmente el día estaba bárbaro, había poco viento, y yo me adaptaba a esa mole que había que moverla. Este, en un momento dado el instructor de vuelo me dijo, 2 calles adelante, 90 grados a la izquierda. Ok, le dije, 2 calles. Fíjate que yo te dije 2 calles. En vuelo yo no voy a decir 2 calles, porque en un avión de 800 kilómetros por hora yo no alcanzo ni ver una calle. Entonces, 2 calles, y dije 2 calles, pimba, a la izquierda, y yo veía como la masa se movía y lo que tardaba en moverse eso. Y cuando lo acomodé en el rumbo que yo calculé, le digo, ok, el rumbo, sí, me dice, perfecto, mantenete ahí unas 5 calles, ok, 5 calles. Imagínate que era el primer día, instructor americano, primera vez que volaba un dirigible, yo tenía que hacer las cosas Oh, perfectas, seguro. porque si no, se acababa. A las 5 cuadras le digo, ok, ¿para dónde vamos ahora? Me dice, 90 a la derecha, 90 a la derecha, 90, giro. ¿Cuánto? Y dale unas 10 cuadras más o menos, 10 cuadras. Y a las 10 cuadras le digo, ¿y ahora? Me dice, 90 a la derecha, 2 cuadras, luego 90 a la izquierda y mantenemos el rumbo. Ok, le digo. Entonces le digo, discúlpeme, señor, ¿me explica por qué hicimos esta vuelta? ¿Hay alguna causa abajo, algo especial? Me dice, sí, sí. Ahí a la derecha está Fuerte Apache. Por ahí está prohibido pasar. El agujero que usted tiene abajo a su derecha es de un calibre 45. Nos tiraron varios balazos. Por ahí no se pasa. Ah, ok, le digo, ahora entiendo por qué. Y lo miraba de Vámonos. costado diciendo, a ver de dónde viene el balazo ahora. Mm, Sí, nos han baleado, nos han baleado. Si eso hoy pasaría, yo creo que no nos tirarían con un calibre 45, sino que nos tirarían con un misil. Y si no, qué sé yo, nos lanzarían un dron. Eh, es complicado el sistema, es complicado. No, pero, o sea, la teoría, porque uno cuando lee la historia de lo que fue el dirigible, se entera de que, claro, hubo disparos, pero viste, claro, uno a veces con el internet puede ser muy amigo porque se encuentra un montón de información al instante, como también puede ser la duda que dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? Pero porque no es que no le crea internet, sino es que justamente escucharlo de boca de alguien que estuvo ahí es mucho más validero. Te lo agrego con otro detalle. Eh, Cuando salimos a hacer los ferry al interior, el trayecto era Buenos Aires, Rosario, Coronel Olmedo, teníamos que ir hasta Córdoba capital, ahí teníamos que hacer base durante 10 días, de Córdoba hacíamos Santiago del Estero a Tucumán, de Tucumán hacíamos la vuelta y fue cuando en la vuelta tuvimos el problema. A la ida, cuando íbamos a Córdoba, teníamos que llegar tal fecha porque había un festival aéreo y uno de los shows era que llegara el dirigible.
Cuando llegamos a Córdoba, después de algunas peripecias meteorológicas en las cuales hubo que cancelar salidas por problemas meteorológicos, y ahí viene la historia de lo que te conté que pasaba respecto a mí, cuando llegamos a Córdoba me acuerdo que esos tramos, porque son tramos que vamos haciendo por la velocidad que tiene y el cansancio físico y mental que tenés en vuelo, y de ahí la rotación de tripulaciones, a mí me tocó justo la entrada a Córdoba y llegamos como a las 8 de la noche más o menos, era de noche ya era, casi, era invierno, así que estábamos volando casi de noche. Llegamos a lo que era la base militar de Afadea, a Córdoba, aterrizamos con toda la maniobra que te estoy diciendo que llevaba adelante eso. Ahí entrenaba el aterrizaje de noche, que obviamente tiene todos sus vericuetos, y cuando bajamos, se acerca el crew chief, había dos crew chief que se rotaban igual que nosotros, y se me acerca y me dice, ok, José, ¿todo bien? Le digo, sí, sí, pregúntale al comandante, pero a mi entender creo que estaba ok, que está todo ok. Y en un momento dado me dice, ¿escuchaste ese ruido? Sí, le digo, fue una ráfaga de una ametralladora. Y me dice, bueno, ¿la escuchaste vos también? Le digo, sí, yo la escuché perfectamente. Me dice, bueno, mañana nos vamos a enterar si fue para nosotros. Ok. Al otro día a mí me tocaba descanso de vuelo, así que en la hora de despegue estaba prevista a las 8 de la mañana y yo con una camioneta que tenían especialmente para las tripulaciones, como te decía, íbamos tipo 9, 9 y media para incorporarnos con el grupo y hacer lo que fuera necesario y después tener la libertad de distraernos. Y me acuerdo cuando llegué al aeropuerto, lo veía de lejos y decía, pucha, todavía no despegaron estos tipos, ¿qué corcho habrá pasado? Y cuando llego, estaba todo el equipo abajo en tierra y colgados del dirigible estaban los ingenieros, descolgados con cuerdas. Me acerco al crew chief y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿te acordás la ráfaga de ayer? Sí, ahí la tenés, me dice. Toda esa línea es nuestra. La ráfaga fue contra el globo de la Serenísima. O sea, había que emparcharlo. La estaban parchando, por eso mismo estaban descolgados los ingenieros, parchando uno por uno, colocándole parches. Y luego de eso, inyectándole el helio para volver a mantener lo que se había perdido durante toda la noche. No, no, increíble el trasfondo que generaba toda esta movida, ¿no? ¿Eh? Así que, para ir terminando, José, no sé si José o José María, ¿cómo preferís que te digan? José, José María, Chino, llámame Marta, no hay problema. Te iba a decir que cara de Marta no tenés, pero bueno, si preferís. Así que quería preguntarte para ir terminando la entrevista con la radioactiva, es si, como decías, antes de encargarte de lo que fue el dirigible, también fuiste piloto privado, también manejaste otros tipos de aeronaves, ¿qué otros trabajos tuviste a lo largo de tu vida? En lo que es la parte aeronáutica, O en general, quizás trabajaste de otra cosa. la gran mayoría de mi vida son casi 43 años de aviación. Me he dedicado a algo de administración, he estado en la parte de ganadería, en la parte de campo. En otra época me gané durante algunos meses algo que también me apasiona, que es la equitación. Eh, Eso es todo. Pero la gran mayoría es la aviación. Así que nada más que volver a agradecerte por este rato que te tomaste para hablar conmigo y sobre todo con la radioactiva. Como te lo dije vía privada, la verdad es que para muchos eras como una persona que quizás estaba ahí arriba y que todos queríamos alcanzar para saludarla y fuiste un ícono para muchos, te cuento. Permitime algo, Octavio. Vos me hiciste un comentario respecto a las luces en una oportunidad. Sí, Y yo recuerdo que muchas veces cuando volábamos de noche, te lo comenté, ya teníamos programado en ciertos lugares que nos prendían las linternas o prendían las luces de los patios para que pasáramos por arriba de las casas de ellos. Y para mí eso era algo extraordinario
porque veía cómo de abajo nos estaban llamando para que pasáramos por ahí, y con todo gusto lo hacíamos en la medida de que no nos separáramos mucho de lo que teníamos como trabajo que desempeñar. Y con nuestro faro que teníamos abajo, que es un faro de avión para aterrizaje muy potente, iluminábamos la casa. Era un feedback que teníamos con mucha gente, así que fue una muy linda experiencia que tuve, y si volviera a tenerla, la haría con mucho gusto, con mucho gusto. Seguramente que sí. Así que nada más que darte las gracias por esta entrevista con la Radioactiva. La verdad es que desde que te contacté, en ningún momento me pusiste un pero, solamente era arreglar un día y un horario para poderla hacer y así fue. Así que para despedirte quiero preguntarte qué tal la pasaste con las preguntas. Obviamente que la idea era hablar un poco de lo que es el dirigible por cuestiones obvias y también un poco de vos para que la gente te conozca. Y por favor pedirte que le mandes un saludo a la Radioactiva y sabes que cuando quieras, lo que sea, ya sea hablar de equitación, como si es que es algo que te apasiona, como de aviación o de lo que quieras, las puertas abiertas van a estar para vos. Octavio, te lo digo como te lo dije en el momento que me hiciste este comentario. Yo no tengo ningún problema, al contrario, para mí es un placer. Te dije que soy instructor de vuelo, me gusta transmitir la pasión que tengo. Y dentro de esa pasión, hablar del dirigible es mi vida, es mi vida. Yo la siento como en mi vida. El que vos me hayas brindado este espacio para mí no fueron preguntas las que vos me hiciste, esto fue una charla entre amigos. Falta el café de por medio, yo te pido disculpas por ser muy bruto con la tecnología, me costó entrar en todo esto. Así que yo estoy a disposición para lo que sea. Claro que voy a volverme a meter en tu espacio y prestar atención y escuchar a veces cuando tengo tiempo, como ese distraerse que tiene uno y decir cuando empieza a hurgar en las redes y empieza a ver pavadas, decir, no, para un cachito, vamos a ver qué está haciendo Octavio, y ahí me meto y me sirve eso, aprendo. Y con respecto a Radioactiva, quédate tranquilo, soy yo el que ahora, ya te digo, tengo un amigo más al cual consultar, y de la misma manera estoy a disposición de lo que vos necesites, que con todo gusto te lo voy a contestar. Y si no lo supiera, como les digo a mis alumnos cuando daba instrucción, si algo no sé de lo que me preguntan, me crearon dos problemas. El primero es no poder contestar, y el segundo es ir a estudiar como ustedes para venir y sacarme la duda. Así que yo sigo aprendiendo. Te agradezco muchísimo, la verdad es que es un placer mantener este contacto con vos, ya sea fuera o dentro de lo que es el ciclo de entrevistas. Y ojalá el día de mañana poder conocerte en persona y decirte, tuve el gusto de hablar con vos y de aprender un poquito más lo que fue para muchos un símbolo de la infancia, como fue el dirigible de la Serenísima. Gracias, Octavio. Estoy a tu disposición y a la disposición de toda tu gente. Muchas gracias. Por favor, un abrazo grande. Chao, chao.